Buenas tardes a todos los que tienen el placer de estar acá. Nos honran con su presencia. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ya estamos aquí en el lindo día viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Bueno, bienvenidos a todos los amantes de la escritura. Tenemos otro día la oportunidad de poder entrar de lleno en lo que es la palabra y poder encontrar vida en ella. Que todo lo que hoy día podamos estudiar y todo lo que pudiéramos rescatar sea por sobre todas las cosas para edificación. O sea, yo creo que el atentado más grande que le podemos hacer a la escritura es llenarnos de ella y no poder aplicarla de manera positiva en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo creo que ese es la mayor traición que uno puede hacerle a Dios y a su palabra. ¿Ya? Exacto. Quiero que me dé unos minutos, converse con los hermanos, mi amor, para poder compartir para poder compartir yo a los WhatsApp, por favor. Sí, así que comience a llamar por teléfono ahí, anunciando la buena nueva, como hacían antiguamente, golpeando la puerta a los vecinos y toda la cuestión ahí. Es hora de ir a la iglesia, para que tuviéramos campanario como hacían las iglesias y anunciaban el momento del culto. Se tocaban las campanas de la iglesia y todo el mundo sabía que había que ir corriendo a la iglesia porque empezaba la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Por tanto, ahora, adecuándonos los tiempos, mande notificaciones, mensajes que por WhatsApp y invite a todas las personas que puedan para que puedan compartir con nosotros este momento. ¿Ya? ¿Terminó? Todavía no. No, siga nomás, haga un repaso. Muy buena acotación. Bueno, la semana pasada, la vi que habíamos visto de que el capítulo 11 y 12, y habíamos visto cómo Dios se movió a través de el irse hacia Antioquía, que es bueno saber en todo caso de por qué comenzaron a irse a Antioquía, por qué la dirección era Antioquía, porque Antioquía era una de las ciudades más importantes que tenía el Imperio Romano, ¿ya? Por tanto todo se generaba ahí. Usted era como por decir una cosmopolitan de la época, entonces ahí podían encontrar. Entonces ahí aprendimos de que los cristianos habían sido conocidos por primera vez como cristianos y cómo ha ido evolucionando a través de los años y del mover, cómo se les conocía, como los creyentes, como los del camino, como los apóstoles, como discípulos y ahora como cristianos en Antioquía. ¿Ya? Y habíamos visto de la vida de Jacobo o de Jacob, de Jacobo, que es el mismo Santiago, y que Santiago es simplemente una latinización del término San Jacobo. ¿Ya? Es bueno más o menos que nosotros podamos entender eso. Y ahora vamos a entrar a lo que es el rompimiento que se había empezado a provocar en la vida de los apóstoles, como estaban siendo empujados por el Espíritu Santo a ir a romper y salir de la frontera hasta lo último de la tierra. Y el capítulo 13 en adelante ya habla del cumplimiento de ese rompimiento, que es el primer viaje misionero. Aquí nacen las misiones, ¿ya? Que es lo que hizo que el Evangelio llegara hasta nuestra tierra. Fue precisamente el movimiento misionero que se activó desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Bueno, usted prosigue con eso. Yo quiero dar un aviso. Sabinita, no sé por qué los demás no lo pueden abrir. Por ejemplo, yo me estoy metiendo en la transmisión y a mí me aparece la pantalla negra. Me está cargando. ¿Por qué? No sé, pero acá en el computador se ve, sé que se está viendo en otros lados. Hay gente que nos está saludando, Cristian, la Miriam.
nuestro pastor, un saludo grande. Gracias por su bendición, papá. Y así que no sé cómo eso se puede arreglar, Sabinita. Hay que tener paciencia nomás. Yo tengo paciencia. Ya, démosle nomás, hermano Germán, mire Ya. que capítulo es largo. Sí, vamos a partir. Y el tiempo es poco, 1 hora. Vamos a partir con los primeros 3 versículos del libro de Hechos. Ahí sale un nombre que la Reina Valera le pone, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Ya? El versículo 1 dice, ¿tú? Sí, sí, Ah, porque es cortito. Porque es cortito. Es que este es muy largo, quiero leer poco. Ya, el versículo 1 dice del libro de los Hechos. Mira, acá mejor. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que había? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Claro, que no es Herodes el Antipas primero, ni Antipas el tío de, ¿ya? Ministrando estos, los que acabamos de mencionar, al Señor y ayunando, ay, otra vez el ayuno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, hay una cosita pequeña. El hecho que en Antioquía hubieran profetas y maestros indica algo muy importante, que la iglesia siempre tiene que haber personas que preparen al pueblo para poder cumplir la misión que se había. Y ahí hace una lista entre los que está Bernabé, ¿ya? Y dice que ellos orando... Ellos tenían su oficio. Ellos, profeta y maestro, hacen su oficio. Claro. Y eso es importante porque así dentro de las iglesias nosotros también cada cual cumple oficios. No hay para qué entramparse en más cosas ni nada. No, oficios. Los que enseñan, punto. ¿Ya? Y dice que ellos estaban ministrando y cuando estaban ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a las que les he llamado. Paréntesis. Hay un hermano acá, el Cristian, que nos dice que cuando la pantalla no se puede ver y uno no puede abrir, él lo que hizo fue reiniciar el teléfono o el dispositivo y ahí pudo entrar. Ya, perdón, hermano. Ya. Entonces, y acá habla, por ejemplo, que hay un grupo de personas que están dedicadas a una función que es enseñar. Claro. Y que la decisión para poder enviar a alguien a hacer algo es guiada por el Espíritu Santo por sobre todas las cosas. ¿Ya? Entonces dice que le impusieron las manos y los despidieron. En pocas cosas, en palabras, los enviaron. Claro. ¿Ya? Y dice, mire, esta la voy a dejar ahí para que la piensen un poco. Dice... Hola grande, la pastora. ¡Hola, pastora! Ah, ¡Mi pastora! ¡Mi pastora! ¡Pastora! Ya, sigamos. Ya, mire. Y a mi pastor también, por supuesto. Ya, dice, los apóstoles predican en Chipre. ¿Ese se predicaron en Chipre? Los apóstoles, ¿ya? Y dice que ellos, después de que les impusieron las manos y los despidieron, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Simplemente eso. Apóstoles, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Aunque la Biblia no lo especifica, pero sí es bueno hacer un alcance. Este Juan, ¿quién sería?
en mi opinión personal, ¿ah? En mi opinión, reitero, en mi opinión, es el apóstol Juan. ¿Ya? Es el apóstol Juan. Pero no lo dice, ¿ya? Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. ¿Ah? Si aquí nosotros en realidad deberíamos poner las palabras en español. ¿Ya? Bar Jesús significa simplemente hijo de Josué. ¿Ya? Hijo de Josué. Recuerden que la palabra Jesús es una latinización de la palabra Josué. ¿Ya? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Imaginen la escena. Está el procónsul y al lado de él está el falso profeta, que se llamaba Bar Jesús, y junto a él deseaba escuchar a Pablo y a Bernabé lo que debían hacer. Y deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, si nosotros pero le resistía el mago o el falso profeta, ¿ya? Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire, siempre cuando alguien le está compartiendo a alguien una bendición, siempre hay alguien que no quiere que la reciba. Siempre hay alguien que estorba, que se resiste. Claro, como dicen por ahí, diga usted, yo no quiero ser de esos. No quiero ser una piedra de tropiezo, no quiero ser una persona que solamente quiere llevar disensión, pelea, peleita. No sé No qué quiero ser bonito un dice estorbo. eso. Por ejemplo, mire, ahí dice que es lo que quería era apartar de la fe al procónsul. Pero Pablo dice que entonces Saulo, que también es lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿se acuerdan quién fijó los ojos? En uno de los milagros. Dígame. Pedro fijando en él los ojos le dijo, no tengo plata ni oro. Más lo que tengo. Fíjate ahí. Entonces, cuando él está lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué aprendemos de aquí? Mire, yo siempre he pensado que la Escritura fue escrita para mí. Claro, para todos. Y aunque esto se lo está diciendo alguien, a mí también me está haciendo una advertencia. Y es que yo no me deje llevar por engaños, por maldad. Que no sea un enemigo de toda justicia. Que no sea un hijo del adversario. Porque eso significa diablo, adversario, tan simple como es. Enemigo de toda justicia. Y no ser un trastorno en los caminos rectos del Señor. Si hay algo que nosotros aprendimos de Gamaliel en los primeros capítulos, es que Gamaliel sabía que Dios es soberano. Dios no necesita que yo cuide su obra porque Él la cuida, porque Él es soberano. ¿Ya? Por tanto, lo que yo tengo que hacer, procurar es siempre ser un colaborador. Entonces dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Mire, era tanto así que si nosotros tomamos a Pablo, porque lo está diciendo Pablo, ¿ya? Pablo estaba en la misma situación que este hombre, ¿ya? Y él sabía de lo que iba a hablar. Le dijo, he aquí la mano del Señor está contra ti. Recuerden, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra la gente. Estás claro. Contra mí, claro. Porque me persigues, ¿cierto? ¿Ya? Dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, él hizo una similitud. Él hizo una similitud. ¿Por qué? Porque vio el espíritu que estaba en este mago, que era el mismo que tenía él. Y por tanto lo neutralizó. Dijo, la única manera de neutralizar a un enemigo así es dejándolo ciego, al tiro. ¿Por qué? Porque si no, él no iba a parar. Claro. Y dice que ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Oiga, qué impactante eso.
Qué Wow. impactante, hermano Germán, porque imagínense la autoridad tan grande del apóstol para dejarlo ciego, al tiro, cegarlo. No conversó, no lo hizo razonar, no le trató de que lo entendiera, sino que simplemente juicio y listo, y neutralízate. Y a veces nosotros, cuando enfrentamos a enemigos que también se nos oponen, lógicamente, nosotros tratamos siempre de ser mejores que ellos. De ser diplomático. Diplomático y tratar de hacerlo entender. No, la cosa es bien simple. ¿No quiere entender? Claro. Pero yo acá más que rescatar el hecho de que Pablo haya declarado esto, porque lo declaró, ahí sale por votando, ¿ya? Es el hecho de que hay momentos en que uno se puede convertir en enemigo de Dios, uno. Y eso es lo peligroso, que la única manera de hacerte cambiar, de cambiarte el chip, es que tú tengas un encuentro con la autoridad de Dios. Y eso es peligroso. Es peligroso, pero a veces es necesario, ¿ya? Y dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Miren, ¿ya? Entonces, Pablo pudo mostrarle a este hombre que Dios era soberano, ¿ya? Dice después, otro título dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Por qué tiene eso Antioquía y ser como un apellido? Es porque Antioquía era una zona. Ya era una zona y tenía diferentes lugares. Si lo fuéramos como chilenos tendríamos que decir, es Santiago, pero la comuna de Cerro Navia, o de Huechuraba, o de aquí, ¿ya? A eso se refiere. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, mire, porque yo digo que este Juan era el apóstol Juan, ¿ah? Y que un alcance, dice que él fue como ayudante de ellos. Porque ¿quiénes habían sido enviados? Pablo y Bernabé, ¿cierto? Eso mismo. Ellos dos. Pero él fue como ayudante. Eso habla de la humildad que era característica de Juan. Por eso yo pienso que dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles, ¿ya? Dice, y ellos, pasando de Perges, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, ¿ya? Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, mire, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Mire, si uno toma este era Antioquía, no era Jerusalén, no era Samaria. Claro. Aquí habían también judíos, estaban en el día de reposo, hicieron lo que la lectura de la ley de los profetas, y tienen una actitud muy diferente. Muy diferente. Ellos querían escuchar. ¿Por qué? Porque reconocían de que podían tener una palabra, y eso es importante cuando uno puede aprender de todo el mundo. Es verdad. O sea, si yo, por ejemplo, a veces puedo estar con mi esposa acá en nuestro hogar, y de repente decir, ¿sabes qué? Tengo una palabra que compartir contigo, o ella tiene una palabra que compartir conmigo. Y esa es una lectura, algo que uno debemos hacer. Una retroalimentación. Es más, la Biblia dice que si a un niño se nos pone por delante, a no debemos criticarle. No debemos decirle, no, es que eres muy chico, no me podía enseñar nada. Sino que tenemos que escuchar lo que él puede decir, pero tú no puedes hablar. Ya, y dice, entonces Pablo inmediatamente, ¿qué hizo? Aprovechó el momento, y dice, levantándose, hecha señal de silencio con la mano. Yo pensaba en esto, ¿qué habrá hecho? ¿O habrá hecho? Sería interesante, Ya, pero eso son detalles, ¿ya? Dijo entonces, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ellos.
y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta los profetas, hasta el profeta Samuel, ¿ya? Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Mire, ahí hay un detalle. 40 años porque no quisieron tener una actitud de confianza al Señor y estuvieron vagando 40 años. Dios gobernaba a Israel, era una teocracia, ¿ya? Pero ellos querían un rey. ¿Y cuánto tuvieron el rey? 40 años. Los mismos 40 años. ¿Ya? ¿A dónde iba? Dice, quitando le levantó por rey a David, de quien dio también buen testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es ser conforme al corazón de Dios? Aquel que hace lo que Dios quiere. ¿Ya? Claro. Tan simple como eso. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel antes de su venida. Y antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, Juan el Bautista, dijo a la gente, ¿quién pensáis que sois? Y no soy yo él, mas he aquí viene detrás de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí venía el mensaje. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo. Mira qué importante. Ojo hermano, nosotros que vamos a una iglesia y constantemente estamos escuchando la palabra de Dios, ojo porque dice que esto se hacía todos los días de reposo, se leía a los profetas. Pero ellos decían que no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas. Y eso que la escuchaban constantemente. Constantemente. ¿Ya? Entonces, como no la conocían, ellos la cumplieron al condenarle. Tengo otra cosa, no Diga. pierdas esa idea. Una de las cosas que me llama la atención es que cada vez que los hombres de Dios iban a comenzar a dar un discurso, iban a comenzar a predicar, iban a comenzar a hablar, sobre todo al pueblo, lo primero que hacían era toda una pincelada de la historia. Sí. ¿Ya? Eso hablaba de que ellos tenían conocimiento de lo que estaban hablando. Claro que sí. Estaban bien situados. Eso es lo importante. Mire, la mayor riqueza que una persona puede tener es conocer la historia. Porque la historia explica muchos errores, Claro. muchos aciertos y mucho desarrollo que ha habido de acuerdo a esos errores. Si nosotros, como persona, cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno está formando una historia, pero dice un dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante eso, ¿ya? Ya. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Está hablando de los apóstoles y los discípulos. Y dice, y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Que
hay muchas cosas que nosotros desconocemos porque simplemente las ignoramos. Mire, hay una manera, la palabra dice erráis ignorando la escritura. Y la escritura tú la puedes ignorar de dos maneras. No sabiendo lo que yo digo, lo que dice acá, no sé porque no la he leído, desconozco, Claro. la ignoro. Pero la otra es Leerla. y decir, y sigo mi camino con mi decisión. La ignoré de la misma manera, ¿ya? Claro. Con lo que le pasó a ellos. Ellos escuchaban toda la ley de los profetas y cuando vino el momento de cumplimiento se dieron cuenta que ellos la estaban cumpliendo. O sea, si lo llevamos al presente, podemos ir todos los días a la iglesia o congregarnos en línea como ahora Claro. estamos haciendo. Pero si no nos quedó nada de la palabra, de cierta manera igual la ignoramos. Eso nos mantiene sin fruto. Claro. Nos mantiene sin fruto, se apagó, ¿vale? No, sí, Ah. mío. Entonces, por eso decíamos al principio que nosotros no sacamos nada de llenarnos de la Escritura, llenarnos de Dios, buscar de su presencia, estar en constantemente búsqueda de la santidad y todo, si al final nuestra vida no se transforma, no cambia. ¿Ah? O no podemos practicar el Evangelio en el que decimos creer. Entonces, No somos consecuentes. claro, más que consecuente, porque el consecuente tendría que ser como para el otro. Es más bien inconsecuente con uno mismo. ¿Por qué? Porque es tener una verdad, es tener una bendición y no aprovecharla. ¿Ya? Dice, lo cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo, así os daré la misericordia fiel de David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí se lo explica, porque la verdad David, que era por el que está escrito, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Ya? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿A qué se refiere con corrupción en esto? A que su cuerpo fue enterrado. Terminó tan muerto como cualquiera. Claro. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Sabed pues de estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y esta palabra de perdón de pecado, sí los judíos podían entenderlo. ¿Ya? Porque había un solo medio para poder experimentar perdón de pecado, que era el sacrificio de alguien o de algo, ¿ya? De un ser vivo. ¿Ya? Y aquí él está hablando de que a ese que Dios, que al cual habían matado y que Dios había resucitado, por medio de él podíamos conseguir perdón de pecado. ¿Ya? Ya. Versículo 39. Y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, perdón, justificación. Perdón y justificación, porque yo puedo perdonar a mi hijo que se mande un condoro, ¿ah? Pero no significa Que se justifica. que se justifica. Ahora, si yo lo perdono por el error que hizo y además lo justifico y le doy la posibilidad de volver a intentarlo y obedecer o cuidarse, eso es justificación. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Lo que hace siempre mi pastor Claro conmigo. Con todos nosotros. Y con todo. Señor, multiplica la paciencia. ¿Ya? Ya. Mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que habían dicho los profetas? Ellos lo ignoraban. Ellos cumplieron la palabra de los profetas matándole y crucificándole. ¿Ya? Pero Dios lo resucitó. ¿Ya? Entonces, ¿qué era? Había una parte que no se había cumplido. No se había cumplido. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros, los que estáis escuchando. Esos son todos los que están allá en Jerusalén, allá. Ok, ustedes no estaban ahí, ni un problema. Ustedes no tienen. Pero cuidad que a vosotros no les caiga esto. ¿Y qué era eso? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced.
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien te la contara. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros a veces no ¿sabes que uno tiene una palabra? ¿Se ha fijado que alguien nos está contando algo? Y uno le dice, es que no te puedo creer. Y no se lo puede creer, y eso que se lo está contando. Pero es que no te lo puedo creer. No, me estáis mintiendo. Así. Porque el tema de la incredulidad te priva de poder gustar de bendiciones. Mire, justamente hoy día hablaba con una hermana y compartíamos de que a veces nos ocurre a todos. A veces estamos orando por algo que sabemos que Dios lo puede responder porque Él lo puede todo y estamos tan seguros de que Dios es todopoderoso y oramos por eso, pero en nuestro interior, en lo más profundo decimos, bueno, pero si no resulta, no importa. Claro, el lenguaje de incredulidad debemos desecharlo de nuestra vida. Y es tan simple. Si uno no lo practica con los seres amados, nunca va a poder confiar en Dios. Se refiere a este. ¿Se imagina que yo, todo lo que ella me diga, yo le digo, ¿sabes que no te creo? ¿Me estáis mintiendo? O a mi hijo se me acerca y me cuenta algo, no, me estáis mintiendo. No te creo. O sea, ese tipo de lenguaje que tenemos nosotros, de no te creo, de confianza. No solamente en este tiempo, nosotros, nuestra generación, lo que está viviendo es un periodo de incredulidad, de falta de honra, de falta de confianza en todos los ámbitos. Imagínense, ¿qué más será si a veces nosotros, Dios nos dice algo por medio de su palabra, una promesa, y nosotros... Parece que Y quiere más encima lo disfrazamos, lo disfrazamos, porque no decimos abiertamente, yo no creo eso, sino que, no, yo creo que eso pasa, pero no en mí. Y eso se llama escepticismo, que es un pariente cercano de la incredulidad. ¿Ya? Ya. Entonces dice, cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, ¿quiénes iban al día de reposo? Los Judíos y gentiles. Claro. ¿Ya? Les hablasen de estas cosas. Y despedía a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que al que perseverasen en la gracia de Dios. Oiga, yo aquí veo hambre. Claro. Siempre, mire, donde hay personas que son resistentes a la palabra de Dios, también hay personas que son hambrientas de la palabra de Dios. Y ese es el primer requisito para poder recibir una bendición, es tener hambre de Dios. ¿Ya? Versículo 44, dice, el siguiente día de reposo, que había unos pocos que decían que por favor se quedaran, que venían para el próximo día de reposo, dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¡Aleluya! ¡Wow! Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿quiénes nos habían invitado? Los judíos. Los gentiles. Los judíos. Los judíos. Y que si tienes una palabra de exhortación para nuestro pueblo, hablar. Y ellos hablan y logran entregar su mensaje. Pero en esta ocasión, ellos juntaron mucha más cantidad que ellos. Y dice que al siguiente día se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿Le es familiar en eso este tiempo? Uy, la contención, la crítica y la pelea, ese espíritu de que si no pienso igual que tú, tengo que pelear para poder sentirme... ¡Ay, Dios! Sí, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ya? El Gamaliel decía en los primeros capítulos del libro de los Hechos, decía, tengamos cuidado de no ser encontrados luchando contra Dios. Claro. ¿Ya? Imagínense. Dice, porque así nos ha mandado el Señor. Entonces dice, entonces Pablo y Bernabé, versículo 46, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. ¿A quiénes? A los judíos. Claro.
Mas, puesto que la desecháis, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ustedes no la quieren, ¿Qué hicieron? nos llevamos esto. Cumplir la palabra. Cuidado que no vayan a cumplir esta palabra y caiga sobre vosotros. ¿Qué hicieron? Exactamente eso. Y la cumplieron. ¿Ya? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, versículo 48, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire, esta palabra dice los que estaban ordenados, indica que la palabra de Dios nunca llega vacía, nunca vuelve vacía, ¿ya? O vuelve para salvación o vuelve para condenación. La decisión está en las personas que oyen. Cuando tú le hablas la palabra a alguien, una promesa de Dios a alguien, el plan de Dios para una persona, y la persona decide aceptar, glorioso. Pero si la persona decide rechazar, también es su decisión. No es algo que a nosotros nos llene de gozo. La verdad es que a nosotros nos gustaría que todo el mundo al que nosotros le dijéramos saltara y glorificara a Dios, pero no es así, ¿ya? Dice que todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué provincia? Antioquía, ¿ya? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. No eran mujeres malas, ¿ya? Estamos hablando que los judíos, por celo, ocuparon a gente honesta, a gente que, o sea, los manipularon, ¿ya? A piadosas y distinguidas, y a los... Bueno, me salió una notificación aquí, ya. Y a los principales también de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto de sacudir el polvo es que para los judíos era muy importante ser de bendición. Y ellos, como costumbre, tienen que llegar a un lugar, cuando te les invitan a una casa, a un recinto, lo que sea, ellos siempre dicen: la paz sea contigo, Claro. ¿ya? La paz sea con este hogar. Dice: pero si ellos te rechazan, tú sales y sacude tus pies, y esa bendición y esa paz volverá a ti, ¿ya? Esa era la costumbre. Por eso es que ellos sacuden sus pies contra la ciudad, ¿ya? Y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire qué lindo esta parte, me gusta, porque nosotros en la actualidad, si sufrimos alguna persecución, si tenemos algún traspié, si alguien nos critica, si alguien nos echa, si a alguien no le gusta lo que estamos hablando, nuestro corazón se duele, nuestro corazón le da pena, nos sentimos como frustrados, nos sentimos: pucha, Señor, si somos tu hijo, ¿por qué no nos reciben? Claro. Pero es bíblico. Claro. Eso es cerrar el capítulo. Es bíblico, Claro. es simplemente... ¿Qué se le va a hacer? Es seguir para adelante llenos del Espíritu Santo y con gozo. Si me quieren oír, gloria a Dios. Si les gusto, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios, y sigo alabando, sigo predicando, sigo hablando. Porque habrá alguien Que quiera oírlo. que va a querer oírlo. Claro. O sea, háblele a gente que te quiere oír, ¿ya? Si no quiere, ora por ella para que Dios abra sus oídos y ponga el querer escuchar, ¿ya? Que despierte esa hambre. Dice: Pablo y Bernabé en Iconio, este es el capítulo 14 ya, Ajá. ¿cierto?
Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos. ¿Ya? Que yo veo en Pablo acá un patrón. ¿Ah? Él partió por donde él conocía, como para iniciar todo, la sinagoga. Él era fariseo y era principal en la sinagoga. Por tanto, era un lugar donde él conocía. ¿Ya? Dice, y así mismo murió. Versículo 2, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Ya? Estamos hablando otra vez que los judíos, a personas que creían, los corrompieron. ¿Qué es corromper? Es torcer algo, es virtual. Es quitar, es virtual. Es como dañar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un celular y lo golpeo y le rompo la pantalla, lo corrompí, ¿ya? Versículo 3. Por tanto, se detuvieron, miren, se levantaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Y qué hacen estos hermanos? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Mire, ojalá subraye este versículo, de verdad, subráyelo, hágalo parte suyo. ¿Ya? Dice, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a las palabras de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué es lo que ellos confiaban? En que el Señor respaldara lo que hablaban. Y lo importante, cómo hablaban con denuedo. ¿Con qué ganas hablan de que los demás se quedaban impregnados de lo que ellos estaban diciendo? Porque esa palabra iba tan cargada del Espíritu Santo que provocaba vida donde entraba. Claro que sí. Escuchaban en sus sentidos naturales y penetraba hasta el corazón y podía cambiar la vida y toda la realidad de una persona. Lo mismo que hoy puede suceder y que hoy está sucediendo, que las vidas son transformadas porque hay hombres y mujeres de Dios que abren la boca para declarar las maravillas que Dios hace hoy. Claro que sí. Mire, el mayor problema que nosotros tenemos, hagamos un acto de sinceridad. ¿Por qué no le hablamos a otro del Señor? Porque no confiamos en que Dios va a respaldar esa palabra. Y ellos se quedaron ahí confiando en el Señor. No, todavía no sucedía. Confiando en el Señor de que se hiciese por las manos de ellos señales. Y eso es lo que anhelamos nosotros hoy en día. El versículo 3. Que el Señor use nuestras manos, use nuestra boca, use su vida para declarar sanidad, para declarar que los milagros, los prodigios hoy se siguen haciendo y realizando. Claro, mire, versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Qué raro. ¿Qué está el celo? División. Si usted llega a un lugar y usted produce división, ojo, vaya a las rodillas, ore a Dios, porque nosotros multiplicamos y sumamos. Pero si yo resto y yo divido, entonces tengo que tener cuidado porque es una luz de alerta, ¿ya? Dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La pregunta, ¿los apóstoles no eran judíos? ¿Por qué los judíos no estaban con los apóstoles? Porque los que más le estaban creyendo a los apóstoles no eran judíos, eran los griegos, los gentiles, ¿ya? Otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia,
y a toda la región de circunvecinas, ¿ya? Y allí predicaban el Evangelio. Mire, ellos en ningún momento cesaron de predicar. ¿Qué es lo que nos habla esto? Que Bernabé y Pablo tenían su vista, cuando tienen un objetivo, estaba fijado, con una meta, con una labor en su mente, que nada lo iba a hacer irse para la izquierda o para la derecha, porque tenían una misión que cumplir. Estaban con ¿Ya? una fijación. No importa. Esto es lo que quiero cumplir. Claro, ellos iban pasando así, iban pasando por toda la ciudad, pero lo que tenían que hacer era hablar de Dios, hablar de Dios, hablar de Dios, hablar de Dios, y esa era la única meta. Y esa es la visión no solamente de los apóstoles, sino que nuestra visión ¿cuál es? Es proclamar que Jesús murió y resucitó, y Él es el que nos salva para vivir una vida eterna con Dios. Él es el que nos produce salvación. Entonces, y esa es la única meta. Si nosotros mantuviéramos ese blanco, entonces no nos desviaríamos. Claro. Mire, ellos querían afrontarlos y apiedrarlos, pero mire el título que aparece ahí de la Reina Valera, dice: Pablo es apiedrado. O sea, querían hacerlo y ahora lo hicieron, ¿ya? Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fíjense otra vez, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dos cosas: fijó sus ojos y discernió que tenía fe para ser sanado, ¿ya? Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Qué es lo que quería Pablo? Que Dios les permitiera hacer señales y prodigios, cosa que se había dado la mayor parte con Pedro, con Juan, claro, ¿ya? Pero ellos habían partido en primer viaje misionero y no se había producido. Pero ellos tenían la confianza. Después de todo lo que habíamos hablado, todo un capítulo, no había nomás ninguna señal, ¿ya? Pero ahí empieza la señal, ¿ya? Y dice, entonces la gente dice, que Dios es bajo la semejanza del hombre, han descendido a nosotros. Y fíjense en esto. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter, tengo ahí. Y a Pablo, Mercurio. Claro. Estos eran dos dioses. ¿Ah? ¿Del planeta? Son del Monte Olimpo, ¿ya? Sí. Mercurio y Júpiter, ¿ya? Y dije, porque diciendo por Pablo, dice, a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, y a Pablo era porque era el que llevaba la palabra. Greco-romano, dice. Claro, greco-romano, gracias, hijo. Para los greco-romanos, el dios Mercurio era el mensajero, ¿ya? Y a mí me nació la pregunta, ¿y a Bernabé por qué lo llamaron Júpiter? Y busqué, mire, a Júpiter lo conocían por dos razones: por ser padre, no me apedreen, por ser padre y por consejero. Júpiter estaba encargado de administrar justicia, en la mitología. En la mitología. Entiéndase bien. Sí, no estoy diciendo que él es Júpiter, pues yo le estoy diciendo por qué lo llamaron así. Y era el que resolvía conflictos. Claro. A lo mejor vieron la similitud en esta persona. ¿Qué características tenía Pablo? Pablo era el que hablaba. Pero uno miraba a Bernabé, poniéndose en el caso que yo era una persona de ahí de Antioquía y empezaba de Listra, y miraron a Bernabé, calladito, pero tiene una sabiduría. Y por eso le llaman Júpiter, ¿ya? Claro. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. O sea, estaban creyendo
les había llamado la atención lo que habían visto. Claro, Les por algo había- trajeron. Si ellos su creencia era adorar a los dioses griegos, Claro. y traen sacrificio, traen guirnalda, es que estaban positivamente reaccionando. Aceptando, claro. Pero ojo con esto. Versículo 4. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, que eran los que ellos querían adorar, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar por su propio camino. ¿Ya? Por tanto, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué empezaron a hacer a la gente? A sacrificar. Claro. No estaban escuchando El a los que mensaje. ellos se supone estaban adorando, ¿ya? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apiedrado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, usted podrá compartir muchas cosas de la Escritura y a veces darle a las personas lo que ellos están pidiendo, un consejo, una ayuda, pero llegado un momento que realmente no cree y solo está aprovechándose de una ayuda, en el momento en que usted le diga no, Se transforma en el peor cuchillo. se va a volver contra usted. ¿Por qué? Porque no está queriendo hacer las cosas a su manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, ¿ya? Así que ojo con eso. Recuerde, la Escritura está escrita para mí. Dios me está advirtiendo que yo no caiga en eso, ¿ya? Claro. ¿Dónde estamos? En el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Iconio que persuadieron a una multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró de nuevo en la ciudad. ¡El monomorfiado! Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes, ¿ya? O sea, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mire, para ellos la oposición no fue una renuncia, no fue una lamentación. Para ellos la oposición fue simplemente la motivación para seguir hablando de Cristo con mayor fervor, Claro. con mayor gana, y volver a pasar por los mismos sitios en donde ya habían sido apedreados, donde ya había sido no bien recibido, pero no por eso se quedaron con la idea de que, ya bueno, estos no me quieren, me voy. Claro. No, la palabra de Dios, por eso es que es tan lindo poder entender cuando hablamos y decimos que hay que enforzarlos a entrar en el reino, es porque hay que insistir una y las veces que sea necesario hasta que entren en el camino del reino. Claro. Mire, algo que nosotros podríamos tratar acá es de poder imaginarnos si Pablo estuviera acá. ¿Qué le preguntaría yo a Pablo? Yo a Pablo le preguntaría, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Porque la verdad es que tú estás sufriendo, proclamas, haces milagros, señales, prodigios. La gente que de la manera que reacciona te apedrean, te botan a la ciudad hasta dejarte medio muerto. ¿Cuál es la idea? Entonces el versículo 22 contesta esa pregunta. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos que no fueron los que lo rodearon, Claro. ahí se lo llevaron. Él dijo, confirmó los ánimos de los discípulos. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Se estaban desanimando. Se estaban desanimando, ¿ya? Exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndole, mire lo que aprende Pablo con esto.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué importante es esto. Mire, cuando Cristo se le aparece a Pablo, le dice, me es necesario este Pablo porque yo le he de mostrar lo que es necesario padecer a causa de mi nombre. Claro. Todavía no se lo haya enseñado. Él lo aprende. ¿Y lo aprende cuándo? Al final de todo el proceso. ¿De qué? De haber predicado, de haber tenido oposición, de haber sido perseguido, de haber sido azotado y todo. ¿Ya? Los apóstoles ya lo habían aprendido, habían estado en la cárcel y todo, ¿cierto? Unos habían muerto espada, así que... Pero Pablo lo aprende en este momento e inmediatamente lo aplica. Y lo comparte y lo enseña. ¿Ya? Para el día de hoy, que estamos viviendo, que estamos apretados, que estamos en dificultades, que estamos en enfermedad, en problemas económicos, problemas laborales, problemas de esta pandemia, problemas que no podemos salir, para todo lo que usted está viviendo en este día. Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Qué es lo que provoca la tribulación? Que salga de su interior la fe que usted tiene. Y si la fe que usted tiene en este momento todavía es media endeble, es poquita, bueno, lo que Dios quiere es que en este momento crezca, se reafirme, ¿ya? Chao, hijo Chachi. ¿Ya? Se reafirme, que usted pueda vivir con mayor expectativa de lo que no está viendo, pero que tiene la certeza absoluta de que Dios está con usted y lo va a ayudar y lo va a respaldar y le va a responder en el tiempo oportuno. Claro. Y es necesario. Mire, y es necesario significa que si eso no sucede, algo se pierde. Cuando yo siempre leo la palabra es necesario, es porque algo viene que si yo eso no acontece, eso no va a venir. ¿Ya? Y dice, mire, es necesario que entremos en el reino de Dios. Para entrar necesitamos una puerta. Una puerta. Tenga presente eso. O acceso. Anótelo ahí en un costado. Ojo. Ahora Acceso. vamos a hablar de una puerta. ¿Ya? Puerta. ¿Ya? Es necesario que entremos en el reino de Dios. Dice versículo 23. A estos hermanos que estaban confirmándole el ánimo y exhortándole. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es lo que habían ellos cuando ellos apartarme a Pablo y a Bernabé? Oraron, ayunaron, le ayunaron. pusieron mano y vayan a hacer la comisión. ¿Ve? Eso estaba produciendo frutos. Claro. ¿Estaba en tribulaciones? Sí. Pero valían la pena. ¿Ya? Valían la pena. Como Jesús oró y dijo, y verá el fruto de su aflicción y le dará gozo. Claro. Irán llorando y sembrando el que lleva la preciosa semilla. Más volverán. ¿Ve? Ahí está. Aleluya. Ya. El otro título dice, el regreso a Antioquía de Siria. Le volvió la fe a mi esposa porque esta es corta. Ya. Ya. Esta voy a leer yo. Mire, ponga atención acá porque es espectacular. ¿Ya? Dice, el regreso a Antioquía de Siria. ¿Ya? Verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Mire. ¿Va a hacer una pausa, hijo? Mire. Tomemos ahí, mire. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Cuando usted le dice, la gracia de Dios esté contigo, la gracia de Dios no implica que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades,
no vamos a tener a lo mejor realidades que no tengamos que resolver. No, cosas que tengamos que resolver. Porque todo lo que nos ocurre, hermano querido, seamos sinceros, es lo que le ocurre a cualquier mortal de este país y de este mundo, ¿ya? De este mundo mundial. ¿Ya? Entonces no es de extraño, estamos en la vida y en la vida suceden cosas. Pero cuando uno se encomienda a la gracia de Dios, no es que eso no vaya a desaparecer, pero sí que la gracia de Dios no te dejará caer. ¿Ya? No te dejará. Dice, ¿desde dónde habían sido encomendados la gracia de Dios? Para la obra que habían cumplido. Y habiendo... Lo voy a leer de nuevo. Para la obra que habían cumplido. No la obra a la cual habían sido encomendados. ¿Ellos qué hicieron? Cumplieron la comisión por la cual se les envió. ¿Ya? Formaron iglesias, ancianos, estuvieron muchos discípulos, estuvieron ahí exhortando a que la gente creyera. Ellos habían cumplido. ¿Ya? Ya. Dice, versículo 27, mi amor. ¿O yo? Dice, Sí. ya, 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, otra vez, refirieron, informaron, dieron cuenta cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta, el reino de Dios. Para entrar en el reino es necesario, por medio de tribulaciones, entremos al reino de Dios. Pero ¿quién pagó la puerta? El precio. El precio de la puerta. La persona que se pone en las manos de Dios para ser usado puede correr el riesgo, o en realidad lo va a correr, de ser lastimado. Pero eso es pagar el precio. ¿Para qué? Para formar una puerta. Para hacer una puerta. Yo en este minuto oro a Dios para que cada uno de nosotros, los de vivo en Cristo, seamos puertas de bendición. Amén. Para que personas entren al reino de Dios. La Biblia dice que por medio del bautismo en agua, uno ve el reino de Dios, pero por medio del Espíritu Santo puede entrar al reino de Dios. Y entrar al reino de Dios es entrar a su soberanía, es entrar a su paternidad, es entrar a su beneficio, a sus bendiciones, es entrar a sus sacrificios, a vivir en la humillación de Cristo y a vivir en la gloria de Cristo. Porque este camino que Dios nos ha dejado tiene tanto problemas como bendiciones. Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Porque donde abunda el juicio, también la misericordia. ¿Por qué? Porque la vida, mire, el pastor nuestro nos hablaba el otro día, nuevas son sus misericordias. O sea, qué beneficio más tremendo es poder decirle a Dios, el día termina, tú estás en tu cama, después de haber apagado Netflix y listo para dormir, y puedas decirle al Señor, ¿sabes, Señor? Gracias porque estuviste conmigo y tuviste misericordia de mí durante este día. Y al otro día, cuando te levantas, antes de prender Netflix, puedas decirle, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque si estoy despierto, si estoy vivo, es porque tú tienes misericordias nuevas para mí. Cada mañana. ¿Cuándo tú no puedes descubrir que Dios tiene misericordia de ti? Es cada mañana, cada vez que abres sus ojos, miras por la ventana, está lloviendo torrencial, su misericordia. O es un día esplendoroso, azul, asoleado, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Ya? Entonces dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ve? Qué tremendo, de verdad. Cuando yo estudiaba esto y decía, Señor, yo quiero ser usado, pero por todo lo que yo leo en el libro de los Hechos, hay un precio. Y es un precio
no para mi beneficio, sino para el beneficio de otros. O sea, el que puede ser un mal parado de acá, soy yo, Señor. Pero si es por otro, para que otro conozca, si la gente me va a despreciar, si la gente me va a atacar, si la gente me va a juzgar, si la gente quizá me va a descalificar, pero otros pueden encontrar, yo estoy dispuesto. Señor, haz como tú quieras. ¿Ah? Seamos puertas de bendición, hermanos, seamos puertas de bendición, seamos portavoces de bendición, seamos oídos de bendición, seamos bendición. ¿Ah? Y cuando se refiere el hermano Germán y habla, por ejemplo, de reconocer a Dios en las mañanas antes de encender el Netflix o después en la noche, no es que uno esté en contra de Netflix ni de Amazon ni de ninguna película en sí, sino que por el contrario, yo sé que hay muchas películas muy buenas, cristianas, que aportan, pero son películas, siempre tenemos que mirarlas como películas, claro, porque la fuente de nuestra vida y de nuestro crecimiento personal, que yo creo que es lo que usted también piensa, es la palabra de Dios. Así es que aquí terminamos, pues. Claro. Ahora también puede ser que a alguien Dios le está hablando. ¿Ya? Pero hermano, eso, seamos bendición. Seamos puertas de bendición. Y de eso, así como seamos de bendición, si hay una persona que nos está mirando y no conoce al Señor y te encontraste con este par de personas acá compartiendo una verdad, compartiendo la Escritura, que también estamos, que queremos decir, también somos humanos y también sabemos lo que es estar solo, sabemos también lo que es sentirse sin fe, es sentirse fracasado, es sentirse a lo mejor sin propósito. Lo conocemos, pasamos por ahí, ¿ya? Pero nosotros queremos decirte que hay una esperanza y se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a cambiar la realidad humana. Desde que Él dividió la historia, es porque dijo, las cosas pueden hacer así, Dios puede dividir tu historia. Quizás tú puedes mirar tu pasado y tu pasado no es muy glorioso. Dios puede cambiar tu historia y puede cambiarla para bien. Pero si Dios quiere, es por el problema ¿dónde está? En si tú quieres. ¿Quiero yo que Dios me bendiga? ¿Sabes que Jesús le preguntó a un hombre, ¿quieres ser sano? Y parece tonta la pregunta porque una persona enferma, ¿cómo va a querer estar enferma? Pero muchas veces nosotros no queremos ser ayudados, no queremos ser sanos. Mira, alguien me preguntó una vez, ¿dónde está tu Dios? Y yo contesté, donde siempre ha estado, en aquellos que confían en Él, con aquellos que en Él confían. Ahí está Dios. Si tú quieres confiar en Dios, yo te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, dame una oportunidad. Así como yo te estoy dando una oportunidad que entres en mi vida, a mí dame una oportunidad. Entra en mi vida, cambia mi corazón, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y Dios te va a sorprender. Y si es así, yo te rogaría que busques este video, pues siempre va a estar aquí y nos ponga ahí, ¿sabes? Yo quiero que oren por mí. Mi nombre es tanto y no sé, para ver si nos comentas cómo te fue y a nosotros darnos la oportunidad de orar por ti, de poder bendecir tu vida y poder recomendarte. Busca una iglesia, busca una Biblia y ora. Y ora. Orar es simplemente hablar y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y te bendiga. Y a todos nuestros hermanos, amantes de la Escritura, hoy día estoy bueno para hablar, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima Pero semana. antes de terminar, como el hermano Germán está con toda la unción, con todo el power y con todo el poder, vamos a pedirle que ore, porque así como hizo el llamado de salvación, que el llamado de salvación trasciende en la forma, y yo sé que más de alguno va a ser trastocado hoy día y su corazón va a cambiar y va a tener un giro completamente en su corazón.
también quiero pedirle que pueda orar. Amén. Orar por sanidad. Entonces me pedía oración de manera interna ¿cómo se llama? La hermana Cecilia me pedía oración. La hermana Cecilia me pedía oración por Gloria, que está muy enferma. Y, o sea, Sabina por Gloria y Cecilia por Griselda. Gloria ¿Ya? y Griselda. Gloria y Griselda. Y además por nuestra hermana Jenny, vamos a orar por todos los que tienen enfermedad física y vamos a orar por los que tienen enfermedad en el alma, por los que tienen depresión, por los que luchan por salir y no pueden. Y déjeme decirle que no se canse, porque Dios va a hacer un milagro día tras día, aunque usted vuelva a vivir una situación y diga, ¿cómo? ¿Otra vez estoy en lo mismo? Créame que por experiencia personal, Dios todos los días va haciendo algo nuevo en uno. Todos los días. Hoy yo puedo mirar hacia atrás y ver que si bien es cierto, no soy lo que era antes. Hoy día puedo ser el ángel de la piedra, pero no soy todavía de acuerdo a la estatura de Cristo. Él es mi medida. Pero sé que no soy igual. Así es que no se canse, siga creyendo. Vamos a cerrar esta transmisión con la oración del hermano Germán por sanidad, por Griselda, por Gloria, por Jenny y así por cada una de las peticiones que puedan haber estado pidiendo. Amén. Pero me gustaría pedirle a Sabina y a Cecilia que comiencen también a orar conmigo en el lugar donde están, representando a ellas, representándola una y la otra intercediendo porque ustedes las conocen mejor que yo. ¿Ya? Padre, en este instante, Señor Jesús, oramos por Griselda y por Gloria, Dios mío, y por cada uno, Dios mío, de los que puedan tener una enfermedad, sea, Dios mío, de carácter físico, emocional o espiritual, Padre. En este instante, Señor, mediante lo que hemos leído, Padre, declaramos delante de tu presencia que confiamos en ti, en que esta es tu voluntad y que estamos haciendo tu obra, Padre. Amén. Y confiamos que señales y prodigios, amén, Padre, son hechas, Dios mío, a través, Dios mío, de tu palabra. Dios mío, Señor Jesús, nos declaramos, Padre, Dios mío, Señor, que queremos ser dignos de poder creer a esta palabra y decirte, Señor Jesús, interviene en la vida de estas personas, de Gloria, de Griselda, Dios mío. Haz una obra de milagro portentosa. Trae, Dios mío, Señor Jesús, por medio de lo que ellas estén viviendo, renovación de vida y restauración de vida. También restauración de hogares, si es el caso, Padre. Y bendice, Señor, de una manera poderosa, Dios mío, a aquellos que han estado sufriendo. Padre, quizás están en este momento pasando por alguna aflicción, por alguna enfermedad, por algún problema económico, Padre. Pero en este instante confesamos, Dios mío, nuestra fe en ti, de que es necesario porque hay una bendición especial en este día. Padre, desatamos esa bendición mediante la autoridad de Jesucristo, porque Él es el que tiene el control. No nos avergonzamos de decirte, Señor, sálvanos en este momento. Padre, sana nuestra vida, restaura nuestros hogares y restaura toda realidad que está siendo afectada. Padre, Dios mío, pon, Jesús, en nosotros fe y convicción y confianza en tu palabra y en tu control, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén. Gracias, Padres, en el santo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En nuestras oraciones siempre están las peticiones que ustedes colocan y también estamos orando por nuestra hermana Claudita Noguera, por la Carmen Mendoza. No nos podemos conectar así, esto sería pero gratificante para ellos, pero están en nuestro corazón. Así es que si usted vive más cerca y puede verla aunque sea por fuera un ratito, exprésele todo nuestro cariño, nuestro amor y que ganas de poder vernos pronto, de poder abrazarnos, de podernos decir, estamos juntos. Yo sé que lo de los abrazos van a venir después con hartas restricciones y qué sé yo,
pero de verdad que lo que más anhelamos en este momento es decirnos, estamos juntos, estamos orando los unos por los otros, y eso ha sido lo que nos ha mantenido en pie. Dios les bendiga grandemente y nos vemos, recuerden, el domingo a las 11 de la mañana en la reunión con nuestro pastor y nuestra pastora. Amén. Un culto de celebración. Amén. Mega Fe.